Tardes. El día de hoy les venimos a hablar sobre el concepto de ubicuidad y algunas reflexiones sobre el aprendizaje. Los integrantes son el docente René Casas Mena, el docente Diego Fernando Pavón, la docente Jennifer de Carmen Torres Moreno y quien les habla Álvaro Sánchez Arias, todos estudiantes de la maestría en educación con la Universidad Iberoamericana. Entonces, para empezar, decimos que el documental, La educación prohibida, nos habla sobre o nos invita a la reflexión sobre el concepto de ubicuidad y explica la pedagogía desde la ubicuidad y cuáles son los actores desde el aprendizaje ubicuo. Hablemos un poco sobre el documental, la película, La educación prohibida. Esta nos ofrece una crítica profunda de los métodos de enseñanza tradicionales y propone un enfoque más holístico y humano. Su aporte principal es destacar la necesidad de una educación que respete la diversidad cultural y fomente el aprendizaje significativo. El nombre, como lo dije, es La educación prohibida. Más que una película, pues resulta siendo un documental. El país de producción es en Argentina en el año 2012, con una duración de 145 minutos. Bueno, del documental o de la película sacamos unas frases objetivas. La primera de ellas, el sistema es el que fracasa, no el estudiante. En esto hacen mucho énfasis a lo largo de todo el documental. Aparte de eso, la segunda es la escuela a imagen y semejanza de prisiones, un modelo que no ha cambiado a lo largo de siglos y de hecho parece irónico, pero la semejanza es muy cierta. El tercero, si se disfruta del aprendizaje, si no se disfruta del aprendizaje, no hay un auténtico aprendizaje. Los niños en las aulas de clase deben disfrutar de su proceso de aprendizaje. Y cuarto, y con esto cierra el video, la educación tiene que crecer, avanzar y cambiar. A eso es lo que se le apunta con el proceso o con la ubicuidad. En nuestro rol como docentes, pues, ¿qué entendemos como aprendizaje? Decimos que es un proceso continuo mediante el cual el ser humano construye conocimientos, habilidades, valores y actitudes a partir de experiencias y de la interacción en su entorno. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la naturaleza del aprendizaje, donde nos dice que el aprendizaje es social, dinámico y contextual. Según el filósofo y el pedagogo Vygotsky, afirma que el conocimiento se construye mediante la interacción social, lo que implica que aprender no es un acto individual, sino un proceso colectivo mediado por el entorno cultural. El aprendizaje continuo eh, no se limita al entorno escolar, sino que ocurre a lo largo de toda la vida en diferentes contextos y momentos. Cada interacción y experiencia contribuye a la construcción del conocimiento. En el aprendizaje social es inherentemente social, se produce a través de la interacción con otros, ya sea en el aula, en la comunidad o en el hogar. La colaboración y el diálogo enriquecedor en el proceso educativo. En lo contextual, significa que está influenciado por el entorno y las experiencias culturales de cada individuo. Comprender el contexto permite un aprendizaje más significativo y relevante. Encontramos diferencia entre educar y enseñar. Bueno, enseñar, transmitir conocimiento. Enseñar se refiere a la transmisión de conocimiento, donde el docente explica conceptos y procedimientos a menudo en un formato formal y centrado en el contenido. Es un acto más técnico que puede no considerar el contexto personal del estudiante. Educar es formar personas. Educar, en cambio, supone formar integrantes al ser humano, según el filósofo y el pedagogo Freire, Paulo Freire, 1970, señala que educar es un acto liberador que promueve la conciencia crítica y la transformación social, mientras que enseñar sin reflexión puede convertirse en un acto mecánico. Educación sin escuela, nuevo paradigma educativo. Un paradigma centrado en el estudiante flexible,
inclusivo y conectado con la realidad. Ayueva y Alejandre 2017 propone un modelo educativo mediado por tecnología que favorezca la autonomía, la participación y el aprendizaje permanente. Educación más allá de las aulas. En el contexto rural, la educación ocurre de manera natural fuera de las aulas, ya que los estudiantes aprenden a contar, mediar y resolver problemas cotidianos en su entorno familiar y comunitario. Esto demuestra que la educación puede trascender en el espacio físico de la escuela. Respeto por la diversidad. Un nuevo paradigma educativo debe respetar los ritmos de aprendizaje de cada estudiante y reconocer la diversidad cultural y los saberes locales. Esto crea un ambiente donde los estudiantes se sienten valorados y motivados a aprender. Docente como facilitador. El docente en este nuevo enfoque se convierte en orientador y facilitador de aprendizaje, en lugar de ser solo transmisor de conocimiento. Esto fomenta una relación más cercana y colaborativa entre el docente y los estudiantes. Continuamos con el concepto de ubicuidad, el cual consiste en que la ubicuidad se refiere justamente a esa posibilidad de estar presente en múltiples espacios al mismo tiempo, en donde la educación y ese aprendizaje se busca ser de manera ubicua porque implica aprender en cualquier momento, lugar y que esté apoyado en tecnologías digitales y experiencias del entorno. Así, el aprendizaje ubicuo transforma la enseñanza al ampliar los espacios educativos más allá del aula, integrando lo formal, lo informal y lo virtual. Para ello tenemos que hay una relación muy importante donde está la ubicuidad, el aprendizaje, la pedagogía, pero también comprende a los actores. Así, el aprendizaje ubicuo reconoce que el conocimiento no se limita únicamente a la escuela, sino que este enfoque lo que nos permite es crear unas propuestas educativas que sean más flexibles y donde el estudiante aprenda desde su contexto y a su vez que se fortalezca justamente su autonomía y la construcción significativa del conocimiento. Así pasamos de que ese aprendizaje que él busca el estudiante esté centrado justamente en el estudiante. Ahora sí, para ello necesitamos que hayan unos actores del aprendizaje y cada uno cumple un rol específico. El estudiante, el cual es el protagonista del aprendizaje, el cual tiene que ser un constructor activo del conocimiento, el cual está aprendiendo desde su contexto y su experiencia. Tenemos al docente, como hemos dicho, se vuelve un mediador pedagógico, también diseña unos ambientes de aprendizaje y orienta y acompaña el proceso formativo. Pero también tenemos otros actores que son la institución educativa y la familia, que son los que generan condiciones pedagógicas flexibles, promueven el uso significativo de las TIC y apoyan el aprendizaje. Y estos también aportan los saberes culturales y experiencias del entorno. Como conclusiones, como hemos dicho, el aprendizaje tiende a ser contextual. La educación trasciende la escuela, no tenemos un lugar específico para aprender ni tampoco unos horarios. Y el docente tiende a asumir el rol de un facilitador de los conocimientos. Y eso sería como tal. Muchísimas gracias.